¿Sabías que si pudieses correr y caminar 150 minutos a la semana, pudieras disminuir, escuchen esto, 45 minutos las enfermedades cardiovasculares? Y este es un tema importante porque hoy tenemos de invitado a una persona que ha roto muchísimos esquemas a nivel de esfuerzo, de metas y cómo se ha reflejado esto en su vida. Estamos hablando de Catalina Pedraza, quien nos acompaña en el podcast Cuídate y Vive de Numed en esta nueva edición. Gracias por estar con nosotros y vamos a disfrutar de esta entrevista. Cómo yo puedo correr 42 kilómetros después de nadar y montar bicicleta en las condiciones en las que terminé donde empecé desde cero. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a presentar a una invitada que primero la considero mi amiga. Ella y su familia la conozco hace muchísimos años. Ella personalmente ha sido mi paciente por más de 15 años. Imagínense ustedes el honor que es para mí, más que el que ella haya sido mi paciente, sino lo que ha sido su vida a partir de ese entonces, como atleta, como profesional, como madre de familia. Estoy hablando, señores, de no solamente un atleta que vive lo que hace, sino que se formó en esto que hace. Miren, Catalina es científica del deporte y experta en biomecánica del ejercicio. En lo deportivo, ha sido corredora de distancia, triatleta, trial runner de ultradistancia, combinando su experiencia académica y atlética para ayudar a otras personas a mejorar su rendimiento y prevenir incluso lesiones. Esto es clave, siempre lo hablamos acá en los podcasts. La evaluación previa a la participación justamente es una de las herramientas que tiene Catalina para las personas que dan este paso. Catalina, bienvenida. Gracias, a este podcast. Gracias. Sí, no, es la primera vez. Es una invitación que tiene mucho tiempo. Sí. Y las agendas de ambos son muy difíciles. Para mí es un honor, Catalina, tener aquí a la amiga, tener aquí al atleta y a una persona que se ha convertido en un ícono con respecto a todas las personas que dan este primer paso de cambiar sus vidas. Gracias, Catalina, por estar aquí. Por favor, gracias a ti. Por fin coincidimos. Exacto. Así es. Y entrando en materia, Katy, directamente, hay un chiste que se maneja en running que es famoso, que no solamente en mi consultorio, yo no se lo conté a nadie, Catalina, pero la gente se enteró, ¿no? ¿De qué? De la primera vez que intentaste correr. ¿Tú puedes contarle al público qué fue lo que ocurrió? No. Porque tú malinterpretaste, la mandamos a caminar y ella fue a correr. Claro. No venía de hacer nada, recuerden, ella viene como yo del gimnasio y luego vamos evolucionando en todos los demás deportes. ¿Qué pasó ese día, Catalina, para que la gente entienda lo que te ocurrió a hoy día hacer 160 kilómetros non-stop? Háblame de eso. Sí, ese día pues yo tenía la super meta de salir a correr. Me fui al Parque Mirador, que es lo que usualmente hace la gente. Y yo salí como que nada, la super mega atleta, y no llegué siquiera a los 650, 800 metros nomás de ahí y tuve que pararme a abrazar un árbol. Literal. El pulso súper elevado, me dolía todo, taquicardia, o sea, grave, estaba muy grave. Pero vamos a destacar algo, porque quizá la gente, Richard, cuando ella empezó era obesa, tenía condiciones cardiovasculares. No, mira. No, nada de eso. Catalina siempre ha mantenido una buena etapa física, tanto muscular como de grasa. Pero ella venía del segmento de fitness, que lo hemos hablado, los excelentes beneficios que tiene el ejercicio de pesa y fitness. Y me pasa lo mismo siempre, Catalina. Cuando yo intento que un corredor vaya al gimnasio, lo matan el primer día, lo muelen. Ok. Porque él quiere tener capacidades generales y cuando hace ejercicio de pesa sale muerto. Ok. Pero igual me pasa cuando le digo a una persona ligada al fitness, de bodybuilding, de beachbody, que trate de hacer las otras actividades, dice, yo no puedo correr, yo no sabía que yo estaba tan mal. ¿Fue algo similar que te pasó? Sí, claro. Sobre todo que uno en el gimnasio no la rompe. Sí. Yo le doy durísimo, yo estoy bien. Y así mismo vas en el parque. No, eso fue como que Una muerte súbita. Fue terrible porque hubo llamadas. Entonces nos sentíamos culpables porque la mandamos al parque a caminar. Entonces, obviamente, con ese físico. Claro. Entonces, ese fue tu primer contacto con el running. ¿Qué siguió después de eso, Katy? O sea... yo soy una mujer como que de metas que me gusta que me cueste. Entonces cuando vi, óyeme, esto no es tan fácil, me voy a meter entonces a hacerlo bien. Así. Y realmente esa muerte súbita, como tú dices, fue lo que me llevó como que poco a poco, ok, tengo que orientarme correctamente y poco a poco ir subiendo ya de una manera más inteligente. Inteligente, sí. Pero se le aparecen obstáculos. Cuando se empieza a correr, hay una disciplina implícita de, por ejemplo, horarios,
Cuando tú empiezas a hacer esto, ya estás, digamos que en familia. ¿Cómo tú empezaste a poder acomodar todo para poder lograr poco a poco más distancia? O sea, ¿cuál fue el mayor obstáculo, tú dirías? Bueno, cuando yo comienzo a correr, yo todavía no tenía familia. O sea, que tenía como que más disposición de entrega de tiempo. Pero indiscutiblemente algo que me ha llevado el deporte a hacer es organizar mi tiempo. Sobre todo cuando ya no es solamente el hecho del running, ya entonces comienzo a crear mi negocio, a estudiar para eso, a empezar a crear familia, convertirme en madre. Son como que muchos sombreros al mismo tiempo, donde si tú no organizas tu tiempo, no hay manera de que tú puedas hacerlo todo. O sea que para mí es vital la organización del tiempo, y eso fue lo que me ayudó a eficientizar los entrenamientos para empezar a aumentar las distancias. Hay un tema con eso, y yo siempre he dicho que hay que involucrar a quienes viven con nosotros. O sea, tú tuviste la ventaja, digámoslo así, de que te apoyaron, tu nueva familia y todo cuando empezaste ya, porque ese proceso te agarró haciendo familia. Correcto. Es lo que quise decir. O sea, vamos a apoyarte, se pusieron de tu lado. Sí. Sobre todo, incluso mi grupo de amigos cambió totalmente. Háblame de eso, porque mucha gente me dice, Richard, uno de los problemas que tengo con correr o con montar bicicleta o cualquier disciplina deportiva es que le estoy creando una situación a mis amigos. Mis amigos no hacen nada de esto. Y yo le digo a la gente, no te preocupes que tus amigos van a cambiar. Es que ellos no entienden lo que yo le estoy diciendo. Es que vas a cambiar el círculo de amigos. Es correcto. Ocurrió eso, ¿verdad? Totalmente. O sea, hoy en día para mí yo tengo un valor muy cimentado que en aquel momento no tenía. Y era rodearme de personas que cuiden su cuerpo. Exactamente. ¿Okay? O sea, una persona como que tenga unos vicios que no van acorde mío, que no respete, que a lo mejor no nos tenemos que acostar tú en tu casa y yo en la mía, se acabó el party a las 9 porque mañana tengo que entrenar, pero tú puedes seguir con tu party, pero respeta si a las 9 yo me estoy yendo. Exacto. O sea, que no me lo estén echando en cara, básicamente. Pero sí, mi círculo de amigos cambió rotundamente, y más aún cuando me meto en el deporte ya de una manera competitiva. Porque cuando es recreativo tú tienes tus sacrificios, pero cuando ya es algo competitivo, que ya tú estás buscando dar tu 1000% en todo, se pone todavía más demandante a nivel de tiempo. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primera carrera y de qué distancia fue? ¿Qué significó para ti recibir una medalla o cruzar una meta? ¿Desde cero o carrera? No, carreras ya que involucran sobre los 20 kilómetros, por ejemplo. Sobre los 20, sí, claro. Mi primera carrera sobre 20 fue, en aquel momento se hacía el medio maratón de Lovenbrau. Lovenbrau, que terrible. La subida porque por la Churchill. Eso es terrible. Había que subir esa... Ay, Dios mío. Sí, esa calle. Exacto. Había que subir lo horrible. La Churchill completa. La Churchill se cogía, pero la Ortega Gasset también. También la Ortega Gasset. Eso es horrible. Sí, claro, esa fue como la primera, pero realmente evento que a mí me marcó increíblemente fue el maratón de Nueva York. Ya estamos hablando de 42 kilómetros. ¿Qué año? ¿Tú recuerdas más o menos el año? Eso fue en el 2004. ¡Wow! Eso fue en el 2004. Iban como 15 personas de aquí en ese entonces. Sígueme diciendo. Exactamente. Hoy en día el medio avión de Dominicana. Un avión, no, yo sé. Sí. Desde aquí, desde fuera, la gente. Sí. Pero en aquel momento, más que el maratón per se, fue lo que me sucedió. O sea, fue una experiencia horrible. La peor lesión que he tenido en mi vida como atleta la tuve en ese evento. Ahí fue donde me di cuenta de la importancia de tener un calzado adecuado, de tener un entrenador que te periodice correctamente, la importancia de un fortalecimiento correcto. O sea, ese evento, yo crucé la meta y dije, nunca más en la vida yo vuelvo a hacer más de 21 kilómetros. Se me tumbó un sueño. Porque mi idea de ese maratón era poder saber si yo era capaz de hacer eventualmente un full Ironman, que hasta ese momento era como que mi sueño ya inalcanzable. Y cuando tengo la experiencia que cruzo la meta en las condiciones que la crucé, como 2 horas más del tiempo que yo tenía destinado que supuestamente iba a hacer, yo decía, pero es que ni uno ni lo otro, ¿cómo yo puedo correr 42 kilómetros después de nadar y montar bicicleta en la condición en la que terminé donde empecé desde cero? Y eso para mí fue como que un switch, fue como que una tumbada emocional, porque me tumbó totalmente. Pero el meterme de lleno, curiosamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué sucedió? Fue como que fue sacando un montón de dudas que hoy en día hacen que mi negocio exista. Pero déjame decirte algo. No te sientes incómoda, pero en esa época nosotros usamos un término, medicina del deporte, que es que la mayoría de la gente hasta el 2006 que corría, que hacía bicicleta, triatlón, lo hacía de manera silvestre. Te voy a explicar de qué se trata. El Colegio Americano de Medicina Deportiva tiene su rama que es LATAM, que es para Latinoamérica,
y ellos dicen que según los levantamientos que se ha hecho, solo el 14% de los atletas de ultradistancia tienen un equipo multidisciplinario alrededor. 14. El 14, o sea, Wow. estamos hablando que, y piénsalo, de 10 maratonistas, más que fondistas, porque ya cuando se llega a tus niveles, obligatoriamente se necesita ayuda, pero piensa en 10 maratonistas que tú consigues, que tú tengas alrededor, ¿cuáles de ellos tienen un nutriólogo, un nutricionista con medicina deportiva, un deportólogo, un fisiatra? Sí. Ninguno. No. O sea, de hecho lo atípico es tú toparte con una persona, con un equipo alrededor. Ok. Entonces, basándonos en eso, esa experiencia fue lo que llevó a lo que hoy conocemos como Go Room Lab. Sí. Cuéntame si eso influyó en esa parte, de qué se trata y cómo las personas pueden recibir asesoría partiendo de ese equipo que tú manejas. Ok, pues básicamente, mujer al fin, al otro día después de tener yo este debacle en el maratón, me voy de shopping. Sí, exacto. Lesionada, pero manteniendo ¿Qué la... pasa esa tarjeta? Exacto. Y entonces llego a una tienda deportiva y yo como que, no quiero saber de deporte, no quiero saber de tenis, pero por el rabillo del ojo veo una persona corriendo en un treadmill dentro de la tienda. Y yo como que, eso yo no lo había visto antes. ASICS lo hacía. ASICS lo hacía en una época. Sí, una. Bueno, y hoy en día muchas de las tiendas en Ya, eso es Boston, normal, sobre claro. todo, ya Sí, eso sí, es lo sí. usual. Sí, sí. Pero para mí, yo nunca en la vida había visto eso. Entonces yo entro y yo como que, wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces me explican que es que están poniendo a los corredores a probar diferentes calzados para ver si va de acorde al pie del corredor. Y yo, ¿cómo así? Espérate. O sea, ¿hay zapatos dependiendo del tipo de pie? Claro que sí. Entonces comienzo a preguntar tanto que me sueltan al gerente de la tienda porque, claro, los vendedores le estaba quitando mucho tiempo, Sí. que es un Sport Scientist. Entonces, cuando empieza a ver como que mi curiosidad, comenzamos a abundar sobre el tema y yo digo, espérate, déjame ver algo. Hazme la prueba a mí y te voy a enseñar con cuáles zapatos yo corrí el maratón ayer y con cuáles entrené. Y ahí es que me doy cuenta me dicen, no, ninguno de estos dos zapatos van para ti porque tu arco es así, tus piernas son así, estos zapatos van para otra anatomía. Y yo como que, Exacto. ¿cómo va a ser? Esto tengo que llevarlo para República Dominicana. Y es que tú comienzas a acordarte, mira, mi compañero de running está lesionado aquí. Y tú, en esa noche en el hotel, yo hice una lista y yo tenía como 19 conocidos que yo sabía que estaban lesionados por estar corriendo. Yo, hay un mercado allá. Exacto. Tengo que prepararme para hacerlo. Y ahí es donde comienzo a investigar sobre cuáles son las certificaciones que debo de tener, que puedo convalidar de mis estudios anteriores para poder tener una nueva titulación y generar lo que en aquel momento inició como una tienda deportiva con la caminadora adentro, que se llamaba Go Run solamente. Luego entonces el mercado nos da una muy buena lección de que aquí no se necesita una tienda que venda zapatos, sino una asesoría de cuál zapato hay que comprar. Exactamente. Que es de hecho más libre porque el mismo consumidor no ve como que le estás vendiendo algo, sino de que me está orientando en qué debo comprar. Exactamente. Igual tiene su costo el servicio. Totalmente. Claro. Entonces digo, ok, hacemos caso al mercado y ahí es como cambiamos el concepto de tienda y lo cambiamos a lo que es Go Run Lab, que ya es un laboratorio. Exacto. Biomecánica al fin lo que hago es estudiar el movimiento del cuerpo para poderle recomendar al corredor, que ya hoy en día lo que menos veo son corredores, pero en aquel momento mi enfoque eran corredores. Interesante eso, pero para hacer dos preguntas en una basándonos en lo que tú estás diciendo, ¿quién debe ir a evaluarse? Por ejemplo, yo quiero hacer apenas 5K, un ejemplo. Ok. ¿Debería yo evaluarme para un 5K? Porque quizás, bueno, claro, tú vienes a hacer un half, 21 kilómetros. O sea, quizás esa persona sí, o todo aquel que vaya a correr, aunque sea haciendo Galloway, por ejemplo. Sí. Correcto, claro que sí. O sea, personas que han llegado allá diciendo, mira, mi médico me mandó a caminar porque tengo la tensión altísima, tengo el colesterol altísimo, entonces tengo que salir a hacer lo que es el power walking. Es una persona que obligatoriamente necesita un calzado específico para eso. Interesante, ¿no? Partiendo de ahí, hay pruebas, por ejemplo, mucha gente no sabe, como te decía, muy pocas personas hacen una evaluación previa a la participación. Es parte de lo que hacemos. No me recuerda, que es la parte general de salud general, no especificada en deporte, sino salud general. La pregunta es esa, como, ¿y si yo tengo quizás un miembro inferior más alto que otro? Y si yo, por ejemplo, tengo una escoliosis, pero nunca he ido a un ortopeda, por ejemplo, que como sabes cambia inmediatamente lo que es la biomecánica. Claro. ¿Puede detectarse esto en Go Run Lab? Claro, se puede detectar y más que eso, se puede detectar muscularmente hablando cuáles han cambiado de función con base a ese daño óseo que tienes.
Sí. Digamos que tú tienes un miembro más alto que otro, pero es porque tus tobillos se comportan de manera diferente. Pues yo voy a tener una musculatura que va a estar acostumbrada a esta mala postura. Exacto. Que cuando tú le exijas que te reciba impacto al momento de correr, no va a estar lista porque no está funcionando de una manera correcta. En Chile, no sé si lo sabías, existe un laboratorio de biomecánica del running. Ok. Pero ¿sabes a quién está dirigida? A los posquirúrgicos bariátricos. Me explico. Oh, wow. Los posquirúrgicos bariátricos, la gente que hace la cirugía bariátrica, por muchas razones, obesidad mórbida, cuestiones de salud y con mucho peso. Como bien sabes, Catalina, la biomecánica cambia cuando tú bajas de peso. Bueno, como una de las recomendaciones es que corran y hagan ejercicios de pesas, a ellos les mandan a hacer esa prueba 6 meses después de la cirugía. Ok, genial. O sea, fíjate dónde, porque por eso decía la pregunta, ¿y quién puede ir? ¿A una gente que va a correr? No, o sea, toda persona que quiera hacer un cambio, corrígeme si no, Katy, sobre lo que es su parte de actividad física, que va a salir a hacer una actividad de caminata, de corrida, debe hacer la prueba. Totalmente, exactamente. Incluso tengo personas que son sedentarias, pero que tienen estilos de vida o trabajos que tienen que durar mucho tiempo de pie. Sí, correcto. También eso funciona en este caso. Interesante. Hay un asunto importante y es básicamente cuando hablamos del círculo social y demás. Por ejemplo, hay gentes que a mí me consta que quieren empezar a correr, pero no hay una página de iniciantes a correr. No sé si me entiendes. Yo quiero empezar a correr, yo veo que es muy cool, pero me da miedo acercarme a ese grupo o llamar allí, o yo no quiero entrar a una carrera. ¿Cuál con tu experiencia y cómo manejas ya la parte fisiológica y biomecánica es que alguien que nunca ha corrido debería empezar? O sea, ¿cómo debería empezar esa persona que quiere empezar a correr? ¿Corriendo como te pasó? ¿Caminando? O sea, ¿qué debía hacer? Sí, lo ideal es que comience pues con caminatas, pero para un principiante lo inicial que debe de tener como algo básico es el calzado adecuado. Eso es lo más importante. Y tiene que tener una revisión, obviamente, de que, o sea, cardiovascularmente hablando esté correcto. Es como revisar el carro antes de tú coger carretera. Vamos a hablar de los tenis. A alguien le impresionó que yo le dije, una de las personas que va allá, que me dice que empezó a correr en Silvestre, va buscando orientación. De hecho, muchos de estos pacientes lo mando a Gorrula. Mira, tú necesitas que vayas, aquí vean esto, ¿no? La gente, yo no sé quién fue que le explicó, que los tenis son de por vida. O sea, yo quiero que tú le expliques a la gente la diferencia entre un calzado, que es de práctica, que el calzado tiene kilometraje, por si ustedes no lo sabían, y un calzado ¿por qué hay que tener un calzado para correr la carrera y uno para la práctica? O sea, eso es interesante. Claro. Pero debe cambiarse cada cierto tiempo, como si fueran las gomas de un carro. O sea, explícale eso a la gente, porque hay gente que cree que nació con unos tenis. Ok. Sí, que se visten con ellos, corren con ellos. Morirán con ellos. Entonces, explica esa parte, Katy. Sí, claro. Los zapatos tienen su fecha de vencimiento. Usualmente se mantiene para estar como que safe entre 650 a 700 kilómetros, no más de ahí. O sea, que hay que medir. Por lo que trae que la gente casi no lo hace, recuerda. No, para nada. Todas las personas que van al laboratorio siempre se llevan a una aplicación o les enseño con el reloj que tienen. Usualmente los smartwatch te guardan el kilometraje. Yo, mira, vamos a marcarte y ya tú sabes que cuando llegas tal, entonces tenemos que buscarle un plan B a ese zapato. Porque claro, el material se comprime y ya llega un momento en que la amortiguación es netamente cero. Totalmente. Entonces sí, los zapatos, sí hay corredores que tienen que tener 5 pares de zapatos para entrenar y para el día de la carrera. Tampoco hay que irse a ese extremo. Si el zapato tiene el kilometraje, te puede aguantar perfectamente todo un entrenamiento y el día del evento. ¿Cuánto es el kilometraje? 650 en promedio. ¿Cuánto? 700. ¿Y es lo mismo trillo que plano? No. Explícale, primero, trillo es tierra. Montaña, piedra. Entonces yo necesito unos tenis para el trillo. Correcto. Unos tenis para el plano. Ya van 3 tenis. Van 3 tenis, ¿verdad? Sí, si lo hago así, sí, digamos. Si vas a hacer eso, sí, claro. Entonces, que sí. Yo, por ejemplo, precisamente para desmitificar eso, porque a mí me gusta cuando me llegan ese tipo de cosas, no, que el corredor tiene que tener obligatoriamente 5 pares de zapatos para entrenarse y correr por un maratón. Yo, no, o sea, no se necesita tanto. Pero también, disculpa, Katy, sé del caso, te digo esto porque tengo gente haciendo el trillo, haciendo el plano y corriendo con los mismos tenis. No. Eso es grave. No, eso es como jugar fútbol y tenis con el mismo zapato. No, correcto. No, son dos cosas diferentes. El zapato de trillo es un zapato que tiene agarre, que tiene cero amortiguación. El de asfalto es otra cosa. Pero en cuanto a lo del kilometraje, si tú le llevas un kilometraje a un zapato, yo, por ejemplo, hice el entrenamiento del Ironman de Zurich
y la carrera del Ironman de Zurich con el mismo zapato. Pero claro, yo sabía que yo estaba dentro del rango de kilómetros y después que crucé esa meta, ese zapato quedó para irme al parque con mis hijos. Yo no vuelvo a entrenar con ese calzado. Entonces, mientras tú tengas el kilometraje al día y tú sepas qué tanto le falta al zapato, tú puedes seguirlo utilizando. Si hay personas que se van por zapatos más livianos, para esos entrenamientos que son típicos fartlek o que tienen que romper un tiempo en 5K, exacto, y tienen otro que es como un poquito más robusto para esos fines de semana que son los fondos más largos. Y el tener varios zapatos durante un entrenamiento te ayuda a escoger cuál es el que más te acomoda para el día del evento. O sea, que nos puede ayudar, incluso me sentí muy cómodo con esto y prefiero esto para el evento. Correcto. ¿Eso es verdad? Correcto. Hay un asunto, tú decías, se cambia el grupo de amigos, volviendo a lo que es la parte del running. Emocionalmente hablando, cambia. O sea, tú dirás que a nivel emocional tuvo un impacto en ti, a nivel de tu salud mental, cómo tomaba las cosas después ya siendo corredora. ¿Qué tanto cambió claro. eso? Yo siempre he dicho, si yo no tuviera el deporte en mi vida, yo hace rato hubiera cogido 30 años de cárcel. O sea, eso para mí es un botaestrés totalmente, sí, claro que sí. Incluso las ideas más, no voy a decir brillantes, pero problemas que tengo incluso de cosas de negocios o cosas personales. Hay veces que en el gimnasio como que, wow, se me prendió esto, cuando no estoy pensando en eso. O cuando decido, voy a correr a pensar en nada, cosa que tú tienes que trabajar mucho cuando haces ultradistancia. Por lo menos esa es la herramienta que a mí me funciona. Ese blackout, sí, hay que hacerlo. No pensar en nada. Es un descanso. Es increíble cómo mentalmente tú descansas, el no pensar, el no hablar con nadie, en ponerte como que un snooze ahí todo el tiempo. Tú mencionabas algo, no porque hables del gimnasio, porque hablas de la institución donde estás, pero un gran problema que tengo con los corredores es convencerlos de que tienen que hacer pesas. Me explico. Normalmente el que corre, que monta bicicleta, el que nada, son gente con una mentalidad, como decimos, outdoors. O sea, ellos no se ven encerrados haciendo ejercicio. Son de la naturaleza, son silvestres. Y tú pudieras dar tu testimonio de lo que ha sido cuando tú introdujiste la parte de fortalecimiento de tu carrera. ¿Cómo se reflejó? Sí, claro. Para buscar en la parte de alimentación. Cuéntame de eso. Me encanta cuando estábamos entrenando, que fue de mano tuya, para las primeras 100 millas. Parte de mi cambio físico previo al evento era que yo tenía que aumentar de peso. O sea, a la gente le chocó que habláramos de eso, pero tenías que subir de peso, de músculo. Totalmente. Entonces, la gente, yo compartía los platos que tú me ponías, yo compartía los planes que tenía en el gimnasio, levantando pesas tipo CrossFit. Y entonces era como que cata. Y mostraba los cambios corporales. Entonces, los comentarios que más encontraba era que como aumentando 25 libras, yo no iba a lastimar las rodillas. Yo, tranquilos. Hablamos después que crucemos la meta. Y efectivamente, ¿no? Totalmente. O sea, fue en el momento yo decía, ok, yo estoy confiando en el proceso, vamos a hacerlo. Nunca antes me había expuesto tampoco a un evento que demandara tanto físicamente de mí. Pero mi lógica me decía que yo necesitaba un músculo y una buena gasolina para eso. Y venía la nutrición. Y la verdad es que la recuperación era diferente, hasta mi sueño era diferente. Era una vida con mayor calidad. Sí. Y los números comenzaron a subir de una manera que yo decía, o sea, las 100 millas son realizables. Porque honestamente hablando, la primera experiencia que yo tuve, cuando tú lees que no, que más de un 84% de las personas que intentan 100 millas no lo terminan, yo, ok. No, estamos hablando más, se habla del 90%, de hecho, que no lo puede. Mucha gente, yo, ok, vamos a hacerle, vamos arriba. Y la verdad que eso del fortalecimiento fue algo vital en la nutrición también. Durante el proceso de preparación no tuve ninguna lesión, ninguna caída, ningún bajón, nada. Y el evento, todo, la post-recuperación fue una cosa, la verdad, flawless. ¿Tú no recomendarías a una persona que intente estas distancias hacerlo solo, sin ayuda de un equipo? No, nunca. Siempre hay que hacerlo acompañado. Y sobre todo, algo que también se rompió mucho, que rompimos también con esto, es lo que tú hablabas, de que hay que tener una persona para una cosa. Hay que tener un psicólogo deportivo. Hay que tener un entrenador, enfocar la pregunta. Hay que tener el entrenador. Hay que tener el nutricionista. Y que entre ellos se hable. Cierto. Porque nadie puede meterse en el plato del otro. No, una locura. Para que ustedes tengan idea, mire qué ocurre. Catalina está formada en medicina del ejercicio. O sea, en lo que es la parte de fisiología del ejercicio. Ella fácilmente, en serio se los digo, pudo haber entrado a diferentes chats y guiarse. Mire cómo funciona. Por ejemplo, yo tuve una discusión con Catalina. Doctor, usted me está diciendo a mí, Richard,
tú me tienes que subir esa cantidad de músculo. Yo estoy en pre-season. El evento es en 4 meses. Creo era como 4 meses después. Cuando llegué a donde ti. No, faltaba un año. Pero cuando ya estábamos cerca del volumen de músculo. Ah, sí, estábamos 4 meses antes. Inciso, recuerden, hay 3 etapas, que es el off-season, cuando se termina un evento, que levantamos músculo. El pre-season, que es previo a la actividad. Y el in-season, que esos 3-4 meses donde ya el evento viene, que ahí no se inventa ni con comida nueva. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos, mira, son 25 libras. ¿Por qué? Le explicaba. Les voy a explicar. La fibra muscular tipo 2, que es la de fuerza, que es la que se entiende que un corredor no debería tener fortalecida, pues resulta que ahí es donde más se almacenan los receptores de vitamina D. No sé si sabías eso. Y cuando tú tienes esos receptores activos, si tú no aumentas el volumen muscular, ella no almacena glucógeno para aguantar la distancia. ¿Te están entendiendo eso? Pero el atleta, cuando tú le hablas de cargar las articulaciones en distancia, se asusta. Eso es lo que yo creo que ustedes entiendan, la diferencia. Cuando tú haces rodeado de un equipo multidisciplinario, que el atleta confía en su equipo. O sea, y obviamente la pregunta de nutrición me la hacía a mí. Lo que quizás ustedes no saben es que yo tenía acceso a la rutina de ejercicio y yo machaba la rutina de ejercicio con la dieta. O sea, y el entrenador sabía lo que ella estaba comiendo para ese día de entrenamiento. O sea, cuando eso pasa, lo que le queda al atleta es confiar. Tengo que confiar porque es una inversión de tiempo, dinero, es costoso. Pero lo más importante es eso, cómo tú mezclaste ambas cosas, ¿no? De ese match. O sea, que sí tuve necesario la parte de fortalecimiento, sí tuve necesario el equipo y lo recomendarías. Totalmente, vital. Es más, si no lo tienen, ni lo intentan. Esa es la gran ventaja. Explícale al público, una cosa es llegar a esa distancia. ¿Cómo una vez ya lograste esa distancia, hablando de los 160 kilómetros, acá se manejan kilómetros, recuerda, no millas, cómo tú le vas a 4 horas a 160 kilómetros? Me explico. El hecho de lograrlo ya es un logro que tú puedes enmarcarlo en la sala de tu casa. Tus nietos te van a preguntar, no. Luego te van a preguntar, perfecto, lo hiciste, ¿cómo le bajaste 4 horas? ¿Cómo se logró eso? Y hubo un trabajo bien serio. Ajá. Mira, yo soy una persona muy competitiva y cuando hice las primeras 100 millas, los 163 kilómetros, al otro día yo me senté con cabeza fría y yo dije, se pudo haber arreglado esto, se pudo haber arreglado esto otro. ¿Tú te enfocaste en lo que salió mal que puede corregirse? Totalmente. Okay. Y me enfoqué en lo bueno para duplicarlo en la siguiente ocasión que tuviéramos para poderlo hacer. Fue bien divertido porque no te voy a decir que me sentí cómoda con la primera, como decir, sí, no me supo a nada. Pero yo decía, yo tengo todavía gasolina para entregar. Entonces yo quiero cruzar las próximas 160 dándolo todo. O sea, soltando que me juegue feo la cabeza. Y yo creo que la nutrición también cambió rotundamente. Sobre todo cuando me siento con mis pilares a decirle fortalecimiento, nutrición, disciplina, chévere, ya lo hicimos. Ahora vamos a bajarle tiempo. Y eso que lo que queríamos bajarle era 2 horas. Era 2, correcto. Eran 2 horas solamente. Yo aclaro lo de las 4 horas porque el plan no era 4 horas, era 2. No, eran 2 horas. Y bajamos 4 y es tanto así, para que ustedes entiendan, que miren qué pasó esa vez, que fue la más reciente. Sí, claro. Ahora en abril. ¿Se perdió la comunicación? Yo no sé si ustedes saben que a usted le pasó lo mismo que le pasó al grupo de Iván Gómez. Yo no sé si te había comentado eso. Yo fui el que tuve que ver con llevarlo al Everest a nivel de alimentación. Okay. Que se perdió la comunicación cuando ellos llegaron. Me explico. Catalina se perdió la comunicación. Nosotros nos recuerda que no nos enteramos en el acto de qué pasó. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se perdió como la comunicación entre...? Y aclarar que no todo el mundo simplemente se inscribe y hace esa distancia. Hay que calificar. Sí, por supuesto. Aclara esos 2 puntos. Sí, o sea, lo que pasa es que cuando tú estás en un sitio remoto, pues obviamente tú no tienes señal de ningún tipo. De ningún tipo. Entonces, por eso fue que yo tuve que comprarme un dispositivo que mi mamá se tenía que conectar en una página, ese dispositivo. En siglo XXI, señores. Eso fue ahora. Eso no... Exacto. Todos los cuartos del mundo. Yo, bueno, para que mi mamá, porque ella me decía, yo voy a durar 30 horas sin saber de ti, tú corriendo con Oye, oso. una locura. Con vaina. Y yo, bueno, vamos a buscarle la vuelta. Entonces doy con este aparatico. Y ella era la que sabía. Pero, por ejemplo, mi equipo de apoyo que estaba ahí, no tenía idea dónde yo estaba en la carrera. Ellos tenían que llamar a mi mamá, ir al hotel, que quedaba 2 horas, para conectar
conectarse al Wi-Fi para que mi mamá le dijera, ella está en tal punto. Entonces, sigue viva. Se está moviendo. Se está moviendo. Y no me ha mandado ningún mensaje. Dios mío. O sea que sí, la verdad que... Pero ese tipo de cosas a mí me gustan. O sea, me resultaba agradable. Increíble. Claro, para ella no, pero a mí me No. pareció súper chulo. Mira, yendo al punto de las recomendaciones, eso fue algo que fue increíble. Un honor, de verdad, Catalina, que me hicieras parte de tu equipo, a mí, a Numet, de lo que hiciste. Porque es que yo nada más me junto con Turpene. Gracias. Muerte aparte. Los tutumpotes son los que están conmigo. El punto de esto, fíjense, ¿por qué destaco estas cosas? Porque Catalina, que es algo que quizás no está en el guión, maneja personas que se inician en el running. Esa es una de las características que también tiene Go Run Lab, que ella da seguimiento todavía, ¿verdad, Katy? Sí, a claro. nuevos corredores y demás. Es una persona que me consta su experiencia, su seriedad en lo que hace. Y yo soy, recuerden de los que vendo, que uno debe ser coherente con lo que dice. O sea, Catalina es 100% coherente y créanme que van a estar en una persona preparada académicamente, que vive lo que hace y que tiene un testimonio de running bastante amplio. Si resumiéramos las recomendaciones generales, Katy, para una persona que quiere correr, que quiere empezar, ¿cuáles serían esas recomendaciones que daría? Ok, si están empezando, lo ideal es, el calzado es vital. Los motivos por los cuales a mí me caen más personas lesionadas que están comenzando a correr es que o tienen un calzado inadecuado o no tienen un entrenador que está enfocándose en lo que es la base de la biomecánica, que es netamente la manera en cómo tú corres, tu primer punto de aterrizaje. Que eso es parte de las pruebas que hacemos allá al momento de ponerte a grabar. Como el corredor no ve ese tipo de cosas, porque tú no te estás viendo cómo tu pie aterriza cuando tú corres. Tú no te vas de detrás ni nada. Correcto. Y eso es vital. Tú puedes tener incluso un calzado perfecto, la plantilla que va para ti, pero si tú no tienes una biomecánica básica correcta, te vas a terminar lesionando eventualmente. O sea que para mí esos dos puntos son vitales. Excelente. Con el tema, por ejemplo, de las personas en general que siguen, ¿dónde pueden seguir a Go Run Lab? ¿Cómo se comunican contigo? Ok, yo me manejo mucho por redes sociales. Go Run Lab, tal cual así estamos en Instagram. Ahí tienen acceso a la plataforma con la cual se hacen las citas para visitarnos. Tienen acceso al correo electrónico, que es el mío directo, y a un número de teléfono donde también pueden escribir vía WhatsApp lo que necesiten. Yo quisiera empezar a correr, pero vivo en Punta Cana, vivo en Puerto Rico. Mucha gente de Latinoamérica nos sigue. Yo puedo online tener orientación tuya, que no es lo mismo, pero sé de varios coaches que se manejan de esa forma. ¿Ustedes tienen esa herramienta para el público? Sí, nosotros tuvimos que desarrollar una herramienta precisamente por eso, porque me escribían corredores de Colombia, de Italia, y yo, ok, vamos a hacer. Y se creó ese nuevo modelo de negocio dentro de Go Run Lab, donde tenemos esa asesoría con una serie de videos, cosas que te pido. Yo puedo perfectamente decirte, estos son tus zapatos, estos son los cambios de biomecánica que tienes que hacer. Excelente. Señores, hemos escuchado experiencia personal, cómo empezar, cómo todo esto. Recuerden que ya antes, fuera de lo que era salud, la actividad física, comer sano, era una moda, una mal llamada moda. Yo creo que ustedes entienden que ahora ese es el nuevo lujo. O sea, el de poder tener el tiempo para cuidarnos, para hacer ejercicio, para comer saludable, para buscar orientación, cabe para todos los bolsillos. Si bien es cierto que hay equipos que son costosos, ¿qué se necesita para empezar a correr, Katy? Unos tenis, un lugar, un parque, ¿verdad? Sí, o sea, hoy en día ya gran escenario. Para nada, súper fácil. Lo importante es hacerlo bien. Hacerlo bien, correcto. Las lesiones que acarrea el tú impactar tanto de una manera incorrecta pueden hacer que te desencantes del deporte. Total. Esto va para toda actividad, no solamente el running. Insistimos mucho, lo que más vendemos en Numet es eso, el tema de la evaluación previa a cualquier participación. Y no hacer algo tan saludable un trauma. O sea, que eso es algo que se puede manejar. Entonces, recordemos lo que ha dicho Catalina. Básicamente, empieza de poco a poco. Ya vieron lo que le pasó cuando intentó correr más de 1 milla la primera vez. No menos importante, escuchar su cuerpo, que el cuerpo da señales. A veces digo pacientes que me dicen, empecé a correr y me duelen las rodillas. Digo, no, a ver, te puede doler la pantorrilla, el músculo, pero no las rodillas. O sea, las articulaciones no deben doler. Y no normalizar el dolor. Hay gente que normaliza el dolor porque eso es parte del proceso. Correctamente. ¿Qué te duele cuando Bueno, lo normal. No. ¿Qué normal? No hay normal. Exactamente. El calzado adecuado, que ya existen herramientas asequibles en República Dominicana, por ejemplo, donde usted puede saber específicamente el calzado, evitar lesiones. No lleguen lesionados como normalmente llegan a decir que hice mal, sino evitar lesiones. Combinar con una buena alimentación. Puedo dar testimonio de eso, de que, por ejemplo, no es lo mismo la alimentación de una persona que hace pesas que un corredor. La suplementación, todo eso cambia. Todo esto tiene un porqué, un para qué, y de hecho,
en el punto que usted está cerca, lejos o en formación de la carrera. Y también, por favor, disfruten el proceso. O sea, veo mucha gente, Katy, que recién empieza a correr y no bien ha hecho un 5K cuando está planeando un 21K. Y una presión, a veces los grupos presionan, que mi grupo ya está haciendo 21 y yo apenas sigo en 10. O sea, tú tienes un mensaje a esos grupos que tienen esa presión de poder cumplir con las expectativas de los demás. Sí, penosamente eso pasa mucho. También el hecho de que el mismo corredor termina comparándose, porque como empiezan varios a correr, a lo mejor uno avanza más que otro. Y lo suben en las redes, Katy. De maldad. Y el Strava es lo peor que se pudieron haber inventado. Sí, porque ahora la misma aplicación lo sube, o sea, pero bueno. Claro, y entonces están que si los premios, entonces que te tumbó. O sea, una persona que tenga una autoestima baja no puede tener Strava. Y ella empezó hace un mes, yo tengo un año en esto, Por tiene un mejor tiempo que el mío. O sea, eso mata a cualquiera. Sí, es bien complicado. O sea, cada cual tiene que estar como en un modo en el que yo me pongo a veces que como que en modo mula pico Duarte, como que yo no es para el frente. Exacto. Ya, o sea, ese es mi objetivo. A mí no me importa lo que está pasando alrededor, no me afecta. Es para allá que vamos, pero soy yo. Eso para mí es el mejor consejo. Esa es la meta personal, es un tema personal, superándote a ti mismo, recuerden. Así que recordemos que estar preparados, un buen calzado, una buena alimentación, escuchar tu cuerpo, son los consejos que nos da Catalina para esto. Si quieren, o saben de alguien que esté interesado en estos temas, les invito a que nos busquen en YouTube, Spotify y que nos siga y siga Numed, la página de Numed, para el tema de la evaluación previa a la participación, la alimentación adecuada y obviamente también visitar Conruland. Les agradezco muchísimo que estén a ti. Gracias, Katy, por estar presente. Le tienen un mensaje a esos corredores que hoy nos ven. No, que hagan las cosas bien. Realmente el deporte, el movimiento es vital. Es súper importante hoy en día, pero hay que hacer las cosas bien. Así mismo. Gracias, verdad, Katy. Un honor tenerte aquí. A ustedes, Dios les bendiga, como siempre les digo. Y siempre les recuerdo que hay 3 cosas que no se delegan. Recuerden, la felicidad, la educación y la salud son un tema personal. Empiece con prevención, ya que es la mejor de la medicina. Y recuerden, ya no es una moda, es el nuevo lujo. Dios les bendiga.